La calvaria o calota es la parte superior del cráneo que forma la bóveda craneal. Está formada por los siguientes huesos: el hueso frontal en la parte anterior, los huesos parietales en los laterales y el hueso occipital en la parte posterior. En la calvaria se observan varias suturas que son las articulaciones entre los huesos. Podemos observar a la sutura coronal, que se encuentra entre el hueso frontal y los parietales, como podemos ver aquí. También podemos encontrar a la sutura sagital, que se encuentra entre los huesos parietales, también como podemos observar en esta imagen. Por último, tenemos a la sutura lambdoidea, que se encuentra entre los parietales y el hueso occipital, también como podemos observar aquí. Además, podemos identificar eminencias frontales y parietales. En este caso podemos ver aquí a la eminencia frontal. Y también encontramos acá a las eminencias parietales. Por último, podemos observar a la protuberancia occipital externa, que está situada en la parte posterior del cráneo, como podemos ver acá. El cráneo se estudia desde dos perspectivas: endocraneal, relacionada con el encéfalo, y exocraneal. Se usan dos líneas imaginarias de referencia para estudiar la base interna del cráneo. Una pasa por las alas menores del esfenoides y el canal óptico, y la otra por el borde superior de la porción petrosa del temporal. Estas líneas dividen el cráneo en tres fosas: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior tiene una línea media en donde encontramos el foramen ciego, que da paso a una prolongación de la dura madre, y la lámina cribosa, que permite el paso del nervio flatorio. Tenemos la fosa craneal media, que se encuentra la silla turca, que alberga la glándula hipófisis. A ambos lados de la línea media hay orificios importantes como la fisura orbitaria superior, el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso. La fosa craneal foramen magno posterior, que la línea media se destaca para la médula oblongada, meninges y arterias vertebrales, y la cresta occipital interna y protuberancia occipital interna. La base externa del cráneo o el exocráneo es la línea bicodilar y la línea bimastoide, que dividen la base en tres zonas: anterior, que es la facial; la media, que es la yugular; y la posterior, que es la occipital. En la zona media encontramos elementos como el tubérculo faríngeo y los cóndilos. Huesos del cráneo. Primero tenemos el vértex, que este es el punto más alto del cráneo. Luego tenemos la sutura sagital, que separa a los huesos parietales. Luego tenemos la rama de la mandíbula, que ayuda a la masticación. Luego tenemos la protuberancia occipital interna, que se encuentra en el hueso occipital. Luego tenemos la lamba tanto occipital como parietal. Luego tenemos la sutura lamboidea, que permite el crecimiento del cráneo. Tenemos el mastoides, que se encuentra justo así. El mastoides protege el conducto auditivo interno. Luego tenemos el hueso occipital. El hueso occipital es este. El hueso occipital, por ahí pasa el agujero de Magno, que por ahí pasa la médula espinal. Y tenemos que pasa también el nervio craneal 11 y 12. Luego tenemos los huesos temporales, que son dos pares. Tenemos 1 y 2. Los huesos temporales, por ahí pasan los nervios auditivos, semicirculares y faciales. Luego tenemos el parietal, que son 2 también, y por ahí pasan los vasos sanguíneos y nervios. Luego acá podemos observar el hueso frontal. El hueso frontal. Y por acá podemos observar el esfenoides, que podemos ver que es como alas de murciélago. Y luego tenemos el etmoides. Y por último vamos a observar en la parte de acá debajo el hueso palatino. El palatino separa tanto la cavidad nasal de la bucal. El viscerocráneo o esqueleto facial es la parte del cráneo donde se alojan los órganos de los sentidos y sirve de apoyo para los de masticación. Está compuesto por 14 huesos, de los cuales 13 forman el macizo facial. Los huesos impares son la mandíbula o maxilar inferior, el más grande y fuerte, que tiene un cuerpo y 2 ramas, que se articula con el cráneo mediante la articulación temporomandibular y permite el movimiento para masticar y hablar, y el vómer, que forma la parte posterior del tabique nasal. El maxilar superior está formado por 2 huesos que se unen en la línea media y contienen los senos maxilares, cavidades llenas de aire, y los alvéolos dentales para los dientes superiores. El hueso cigomático o pómulo se articula con el maxilar, el frontal, el temporal y el esfenoides, formando el arco cigomático, clave para la masticación. Los huesos nasales son pequeños y rectangulares y forman el puente de la nariz junto con el cartílago nasal. Los lagrimales son los huesos más pequeños de la cara y forman parte de la pared medial de las órbitas oculares y tienen una fosa que aloja el saco lagrimal, encargado del drenaje de lágrimas hacia la cavidad nasal. Los palatinos se encuentran en la parte posterior del paladar duro y también forman parte de la cavidad nasal, mientras que los cornetes nasales inferiores, adheridos a la pared lateral
aumenta en la superficie interna para mejorar la filtración y acondicionamiento del aire respirado. La carótida externa es una rama colateral anterior de la arteria carótida común. Esta está típicamente por encima del borde superior del cartílago tiroides, de 1.5 por encima de este. Esta emite diversas ramas colaterales. Tenemos la primera rama que se denomina arteria superior, la segunda rama que se puede ver, la lingual, que se dirige hacia la lengua, y la tercera arteria facial que se dirige hacia la cara. En su porción inferior tenemos acá la arteria que está ubicada entre la carótida externa y la carótida interna, que se denomina la arteria faríngea ascendente. Luego tenemos otra arteria que es la arteria occipital, y por último la arteria auricular posterior. Estas son las ramas colaterales, mientras que las ramas terminales se encuentran ubicadas en el espesor de las glándulas parótidas. Estas son las arterias maxilar profundas y la arteria superficial. Tenemos la estructura del cuero cabelludo. El cuero cabelludo está formado por piel, tejido celular subcutáneo, la galia, tejido areolar laxo y el periósteo, que se denomina pericráneo. En el tejido celular subcutáneo encontramos las estructuras vasculares, nerviosas y linfáticas. La galia corresponde al tejido fibroso adyacente al músculo frontooccipital y al sistema músculo aponeurótico superficial. El pericráneo cubre la tabla externa del cráneo y se fusiona en dirección lateral con la aponeurosis temporal profunda. La irrigación del cuero cabelludo está dada en la región anterior lateral principalmente por los vasos temporales superficiales, en la región lateral por la arteria auricular posterior y en la región posterior por los vasos occipitales. Y por último tenemos la inervación sensitiva de la porción anterior del cuero cabelludo. Está dada por los nervios supratroclear y la supraorbitario. Los nervios occipitales menor y mayor, el nervio auriculotemporal y el nervio cigomático temporal dan la inervación sensitiva de la porción posterior del cuero cabelludo y de la región temporal, respectivamente.